Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase de hoy día. Voy a compartir la pantalla. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola, bien, gracias. ¿Ahí se ve bien? Sí, profesor, se ve bien. Gracias. Bueno, vamos a seguir viendo los otros productos. Eso no significa que hayamos dejado de lado los forward, sino que vamos a ver los demás productos como parte de la materia y después vamos a volver las últimas clases. Sabemos, ¿no es cierto?, que la solemne es de este jueves al otro. Entonces, tenemos la clase del jueves y del martes. Vamos a ver también ejercicios que nos sirvan para la solemne. Igual ustedes han estado viendo, ¿no es cierto?, ejercicios con Gonzalo en la ayudantía, y en la ayudantía de este sábado también él va a hacer ejercicios que sean parecidos a los que van a ver en la solemne. Así que la idea también, ¿no es cierto?, que participen en la ayudantía. Profe, ¿Sí? el tema es que yo veo las clases de Gonzalo asincrónico porque estoy viendo día por medio trabajando presencial. ¿Ya? No, no hay Entonces, no sé problema. si tiene algún inconveniente con eso. No hay problema. Si la idea es que sí las vean, porque los ejercicios van en la misma línea, ¿no es cierto?, de los que estamos haciendo acá y que van a entrar en la solemne. ¿Sí? Para que Sí, yo tengan... revisé y lo último que hicimos fue un control. Un control con Ya, ejercicios de forward, de hecho. Eso fue el ya. último que hicimos. Perfecto. Sí, no, sí, esa es la idea. Bueno, hasta acá habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, dentro de los instrumentos derivados. Ahí partimos viendo. Profe, antes que parte así como de curiosa, ¿Sí? bueno, no he revisado, por eso le voy a preguntar. ¿Ha hecho algún cuestionario de esta materia en el aula? No, lo voy a hacer justamente para que lo tengan para este fin de semana. Sí, porque igual eso a mí al menos me ayudó como a reforzar algunos conceptos. Sí, no, y esa es la idea. O sea, normalmente cuando hago esos cuestionarios optativos, coloco cosas que son como principales. Entonces, después en la solemne, si bien uno puede preguntar algo no tan similar, pero sí el concepto normalmente se repite, y uno lo pregunta en forma más extendida. Claro, uno igual de repente ahí revisa y estudia pues, inconscientemente. Exactamente, sí, es para eso. Así que me pareció súper buena iniciativa cuando lo hizo, por eso lo mencioné. Y no, sí, lo tengo contemplado dentro de la semana, pero a más tardar el fin de semana está el cuestionario. Ya, profesor, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, cuando empezamos a ver los derivados, vimos primero los futuros, ¿no es cierto? Y dijimos, son los primeros instrumentos derivados que se conocen. Partieron en la época medieval, viendo todo el tema, sobre todo de la compra-venta de granos, o sea, temas agrícolas, y los futuros pertenecen a los mercados bursátiles, es decir, característica principal que son estandarizados. Después hemos visto los forward, que son instrumentos ya más de tipo financiero, o sea, no estamos hablando acá de productos agrícolas, sino que estamos hablando de monedas, estamos hablando de tasas de interés y estamos hablando de commodities donde se incluye, ¿no es cierto?, por añadidura lo que son productos agrícolas, productos minerales, etcétera, etcétera. Y características de los forward que eran productos a medida. Y ahora vamos a ver los swaps. Y los swaps
la verdad que tienen dos conceptos, sobre todo en el mercado chileno. Cuando hablamos de swap, vamos primero a lo que es la utilización internacional, que es el concepto de largo plazo. Si ustedes van a entrar a ver un libro, cualquier libro, y quieren ver la definición de swap, cómo funciona en swap, va a aparecer la utilización internacional. Hay otro tipo de operación que es de corto plazo, que en todo el mundo se llama rollover, pero que acá se conoce como swap. O sea, esto es algo particular del mercado chileno. Pero vamos primero a este concepto de uso internacional. Y la definición nos dice que es un acuerdo de intercambio de flujos futuros. Si ustedes fueran ahora a mirar la definición del forward, verían que es un acuerdo de intercambio de un flujo futuro. O sea, forward, un flujo, y swaps, vamos a ponerle aquí internacional porque para no confundirnos, son varios flujos en un contrato. O sea, también estamos hablando, ¿no es cierto?, de contratos, pero en uno tenemos, ahí estoy cerrando, estaba sonando el WhatsApp, en uno tenemos un flujo y en otro tenemos varios flujos. Después dice, los flujos son de igual valor presente. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos el contrato, vamos a colocar los flujos y vamos a valorizar el contrato de derivados a valor presente. No vamos a entrar en este curso a una valorización de un swap, por ejemplo, que es más o menos complicada. ¿Y por qué? Porque la forma de valorizar un swap es muy parecida a cómo nosotros valorizamos un bono. Es decir, un swap tiene muchos flujos Vamos a dejarlo aquí anotado para los que ven el video. ¿Y qué es lo que hacemos con todos estos flujos? Los traemos a valor presente, y eso es lo que vale, o ese es el precio al que se va a transar, ¿no es cierto?, este swap. Entonces, acuerdo de intercambio de flujos futuros en un contrato de igual valor presente por un periodo de tiempo. Aquí estamos hablando de periodo de tiempo, y cuando hablamos de forward, a una fecha. Y acá, por periodo de tiempo. Si se fijan, hay una similitud entre un forward y un swap, pero los forward siempre definidos a una fecha y los swap a varias fechas. Y en cada una de las fechas van a haber pagos recíprocos. Cuando vimos forward la semana pasada, en los ejercicios dijimos, oye, el vencimiento, uno paga los dólares y otro paga los pesos. Y hay entrega de los... Me perdí. No entiendo. ¿Quién no entiende? Es que ya como de la línea de tiempo me perdí. Esa es la verdad. La línea de tiempo lo que muestra es que en un contrato de swap
hay muchas fechas. Y entonces, en cada una de estas fechas, vamos a intercambiar activos. Supongamos que estamos hablando de un swap que sea de dólar-peso. Entonces, en la fecha 1, vamos a intercambiar una cantidad de dólares y una cantidad de pesos. En la fecha 2, vamos a intercambiar una cantidad de dólares y una cantidad de pesos. Y así hasta la fecha n, ¿no es cierto? Así funciona un swap. Ahora, si quiero valorizar ese swap, tengo que pescar cada uno de los montos a los precios que voy a intercambiar y traerlos a valor presente. Vamos a colocar por acá cómo era el forward. El forward tenía un inicio y acá en el final había un intercambio, ¿no es cierto? En este caso, en el mismo ejemplo, de dólares por pesos. O sea, con esto que le estoy diciendo, que en cada uno de estos espacios entre fechas, podríamos decir que hay un forward. O sea, podríamos decir que un swap no es otra cosa que un contrato donde hay muchos forward incluidos en el contrato. Por eso mismo es que también hay alguna definición que dan los autores que dicen que un swap, vamos a dejarlo bien anotado acá, es una colección de forward en un contrato. No sé si queda ahí más clara la explicación. Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, ahí ya tenemos la definición de lo que es un swap. Ahora, las características. Mercado extrabursátil, o sea, mercado OTC. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que es consensuado entre las partes. O sea, a diferencia del bursátil, donde la bolsa pone todas las condiciones, acá se ponen de acuerdo qué se va a intercambiar en cada uno de los plazos, etc. Se intercambian flujos. Preferentemente se intercambian flujos de monedas, pero esos flujos de monedas también, hay que dejarlo claro, provienen o pueden provenir de tasas de interés. Entonces, entre paréntesis vamos a poner que también acá estamos hablando de tasas de interés. Como sabemos, en la fórmula del forward, ¿no es cierto?, para llegar a un precio futuro de un precio spot, tenemos que sacar el diferencial de tasa. Entonces, al final, da un poco lo mismo. Siempre vamos a intercambiar monedas porque la tasa no es tangible, pero desde ese punto de vista, da lo mismo si es monedas o tasas lo que intercambiamos. Buscando acá la formulita, ¿no es cierto? Esta es la fórmula con que calculamos un forward. O sea, del spot por diferencial de tasas llegamos al precio futuro. Bueno, en un swap, en cada uno de los plazos del contrato aplicamos la misma fórmula.
O sea, si usted me dice, ¿y cómo calculo cada uno de los pagos? Calculando un forward para cada plazo del contrato. Entonces, acá vamos a decir, oye, el swap en el fondo es una colección de forward y por lo tanto se calcula de la misma manera que se calcula el forward. Es exactamente la misma fórmula. Y la única diferencia es que acá hay 2 o más operaciones en un contrato. Hablamos recién, colección de forward. Se estructura de acuerdo a las necesidades de las partes. Y los plazos son estándar. Lo típico de un swap es de 3 a 20 años. Pero aquí vamos a remarcarlo. Uso internacional. O sea, este tipo de swap de corto plazo que vamos a ver después es de corto plazo. Pues puede ser desde 3 días en adelante. Involucra partes cuyo principal es de la misma cuantía. Ejemplo, en cada vencimiento se entrega, supongamos, $1.000.000. Se recibe 700 millones de pesos. Buenos días, Alejandra. Y este tipo de operaciones, o sea, el swap de uso internacional, se ocupó mucho en los años 80 por parte del Banco Mundial, cuando muchos países, sobre todo latinoamericanos, incluido Chile, tuvieron problemas en el pago de la deuda, quedamos impagos, ¿no es cierto?, de nuestra deuda externa, y muchos de los arreglos se hizo a través de swap para tratar de normalizar la deuda externa de los países. Por eso es que nace en los 80 y de ahí hoy día se ocupa mucho, sobre todo a nivel de empresa. Cuando las empresas tienen características estructurales, ya sea en su perfil de activos o en su perfil de pasivos. Veamos un caso típico de swap. Y vamos acá a hacer una pequeña cuenta T. La Nissan, vamos a hacer, para quedar más claro con el estado de resultados, más que con el balance. La Nissan, por un lado, tiene ventas y tiene costo de ventas, donde se producen, bueno, hoy día los autos se producen en cualquier parte del mundo, pero donde se producían en los años 70 la mayor parte de los Nissan, en Japón, ¿no es cierto? Y en Japón los costos de venta estaban en yenes. ¿No? ¿Y dónde vendía en los años 70 la Nissan la mayoría de esos autos al principio? En Estados Unidos. Y en Estados Unidos le pagaban en dólares. Y el parque de inversiones Walt Disney también se instaló en esa época en Japón. Entonces en Japón tenía ventas en yenes y tenía costo de ventas
¿En qué? Bueno, la mayoría de la gente, sobre todo al principio, y todos los juegos, la infraestructura, la traía a Estados Unidos. Entonces tenía costos en dólares. Además que estos parques pagan, ¿no es cierto? Como lo mismo que en el McDonald's, hay una relación donde se paga por el uso de la marca y todo, y eso es todo en dólares. Entonces, ventas en yenes, costos en dólares. Y este se toma porque es uno de los primeros swaps que se hizo de empresas. ¿Y cómo funcionaba? Funcionaba de que había un banco de inversión que hacía de intermediario y juntaba a las dos empresas y a uno le decía, oye, mira, tú tienes ventas en dólares y eso te provoca inestabilidad en los resultados. ¿Por qué? Porque hay diferencia de monedas que pueden fluctuar y a ti te convendría tener tus ventas en yenes. Al revés, Walt Disney le convendría tener sus ventas en dólares para tenerlas en la misma moneda. Entonces el banco de inversión lograba que hicieran un contrato de largo plazo en el cual intercambiaban sus flujos. O sea, los dólares que recibía por venta la Nissan se los entregaba todos los meses a la empresa Walt Disney y Walt Disney le entregaba todos los meses los yenes. Había una paridad, lógicamente, igual que en el caso de los forward, a la cual esto se entregaba, pero hicieron un contrato a 30 años. ¿Y qué es lo que ganaba el banco de inversión por haberlo juntado y haber logrado hacer ese contrato? Ganaba una comisión. Y así funcionaron los primeros swap, o sea, primeras operaciones de intercambios de flujos. Si se fijan, esto era beneficioso para las dos empresas porque eliminaban el riesgo cambiario. ¿Cómo funcionan hoy día los swap? Hoy los bancos toman el riesgo. O sea, hoy día este banco no espera juntar a una Nissan con un Walt Disney para hacer intercambio de flujos, sino que si lo llaman de la Nissan, le dicen, no te preocupes, yo te firmo un contrato para que tú fijes tus ventas en yenes. Y el banco después ve cómo va a calzar ese contrato de swap. Leandro está preguntando, quiere más que revisamos un poco cómo es el intercambio. Acá, cuando estamos viendo estas empresas, estamos diciendo, oye, son empresas que siempre tienen esta necesidad de intercambio de flujo. Hay empresas que de repente necesitan intercambiar un flujo por una vez. Y cuando uno quiere intercambiar un flujo por una vez, lo que tiene que hacer es un forward, porque el forward es un intercambio de flujos a una fecha determinada. Pero cuando tenemos esta estructura, la verdad que necesitamos intercambiar los flujos siempre. Y estos primeros swaps, donde el banco de inversión juntaba al que tenía la necesidad de tener yenes en las ventas con el que tenía la necesidad de tener dólares en las ventas, en este caso lo que hacía era que firmaban un contrato de swap y intercambiaban los flujos en el tiempo. Contrato, por ejemplo, a 30 años. ¿Cuál era la labor del banco? En este caso, básicamente intermediario. O sea, el banco los buscaba a las partes, hacía que firmaran el contrato y él les cobraba a cada parte su comisión por haber hecho este contrato, este instrumento financiero que les permitía
eliminar o aminorar su riesgo financiero. No sé, Leandro, si por ahí te queda más claro. Ahora, en esta época ya los swaps no funcionan de esta forma, donde hay que tenemos una empresa, hay que buscar otra para que haga la operación contraria, sino que el banco directamente hace la operación contraria y toma el riesgo. Y es por eso que, supongamos, la Nissan, esto es hoy, tiene un swap. Que es un contrato a 30 años. Y el banco hace de contraparte y va calzando este swap. Y lo puede calzar con otro swap. O sea, busca una empresa que quiera la operación contraria y lo calza, pero mientras no lo calza, toma el riesgo, o con forward. Son las dos formas que hoy día los bancos toman el riesgo y pueden ir calzando estas operaciones. Esta operación, la verdad que es de libro, es una de las primeras, y siempre uno la toma como ejemplo. Pero hoy día hay miles y miles de operaciones de swap que se hacen todos los días. O sea, ya el swap es un producto financiero súper utilizado, y la verdad que los bancos, sobre todo los bancos grandes de inversión, con este tipo de operaciones hacen mucho negocio, porque como aquí dice, oye, lo puedo calzar con otro swap, que a lo mejor gano menos, pero si lo calzo con forward, tomo más riesgo y voy calzando cada uno de estas operaciones. O sea, aquí si son 30 años, supongamos, y los intercambios son un año, puedo calzar este swap con 30 forward. Y en cada uno voy a tener resultados distintos y voy a poder buscar mayor utilidad. Cuando estamos hablando de estos forward de largo plazo, vamos a decir que el objetivo principal de estos instrumentos es la cobertura. O sea, los bancos normalmente una parte chica de esta la pueden ocupar para especular, pero la verdad que el objetivo de estas operaciones es la cobertura. ¿Por qué? Porque estas operaciones tienen un uso intensivo en empresas, y además ocupan mucha línea de crédito. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero especular en el mercado, la verdad voy a buscar instrumentos financieros que me permitan hacer mucho volumen. Los forward, por ejemplo, me permiten hacer mucho volumen. Dijimos que tienen un apalancamiento más o menos de 1 a 10. O sea, yo cuando hago forward puedo hacer muchos forward en el mercado de compra y venta, y así aprovechar, ¿no es cierto?, cómo se mueve el mercado, y por lo tanto generar mayor movimiento y mayores utilidades. Pero cuando estoy operando con swap, la verdad que como ocupan mucho la línea de crédito, no puedo hacer muchas operaciones. Y además dejo la línea de crédito ocupada por 30 años. Y la especulación uno trata de hacerla, ojalá, al menor plazo posible. No
a plazos tan largos como 30 años. Entonces, objetivo principal, la cobertura, porque se cubren exposiciones de largo plazo. Preguntas, dudas. ¿Estamos claros hasta acá? Veamos entonces los swap de corto plazo, que afuera no se llaman swap, afuera se llaman rollover. Y cuando hablamos de este tipo de operaciones, estamos hablando básicamente de una compraventa simultánea de spot y forward. Ejemplo, compro $1.000.000 a 30 días a 701 y vendo $1.000.000 spot. Esto es una compraventa simultánea, ¿no es cierto? Y el millón spot lo vendo a 700. Veámoslo. Aquí están los 30 días. Veámoslo como línea de tiempo. Y aquí está el hoy. Entonces lo que estamos diciendo, hoy vendo dólares a 700 y en 30 días compro dólares a 701. Este es un forward y este es un spot. Y esto es lo que se llama swap. Y este tipo de operaciones uno lo puede hacer desde los 3 días. Entonces, acá lo primero, hay una diferencia de precio. ¿Cómo se llama esa diferencia de precio? Lo vimos en la sesión anterior. Se diferencia de precio entre 701 y 700. ¿Puntos? Los puntos forward. Anotado. Los puntos forward, que son $1, ¿no es cierto? Es decir, cuando hacemos este tipo de operaciones, lo que estamos transando en el fondo no son los dólares. ¿Por qué? Porque por un lado, si yo lo miro como activo pasivo, por un lado estoy acá vendiendo dólares y por acá estoy comprando dólares. Entonces, este tipo de operación no me provoca ningún descalce, ni activo ni pasivo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estoy en el fondo transando puntos forward. ¿Y qué es lo que tienen metido los puntos forward entre medio? ¿Interés? Diferencial, exactamente, de tasa de interés. Ustedes me contaron de que habían hecho un ejercicio, ¿no es cierto?, donde tenían por un lado el spot, tenían por otro lado el forward, por uno más tenían
una tasa dividido entre 60 por el plazo, y en la otra parte tenían, a alguien se le quedó abierto el micrófono, parece. Por otro lado tenían una tasa que despejaron porque no la conocían, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de operaciones de corto plazo o rollover, lo que hacen es tratar de generar o identificar en el mercado tasas de interés, ya sea en dólares o ya sea en pesos, que nos sirvan para hacer calce de posiciones en tasa de interés. ¿Por qué? Porque las monedas ya están calzadas. Y cuando hablamos de este tipo de calce, estamos hablando de calces de corto plazo. Vamos a ir al break y vamos a hacer un ejercicio con el rollover, que el rollover también, ¿no es cierto?, está asociado al forward, porque por un lado hay una operación spot y por otro lado hay una operación de forward. Vamos al break y ahí seguimos y vemos las consultas y todo eso.
Sigamos. Pregunta Esperanza, dice el calce, cuando mencionó, cuando hábil. Cuando Profe, habló de no, tiempo. es que le pregunto si el calce tiene que ver con lo que habló con el tema del banco. No sé, ¿qué escribí ahí? Ya. Claro, es que, a ver, vamos a hacer un ejemplo, mejor ahí va a quedar más claro. Ya, tenemos una hojita en blanco. Entonces, acá hagamos el siguiente ejemplo. Tenemos un depósito en dólares por 1.000.000. No, vamos a ponerle aquí. Que vence mañana a 1% anual. Esa es nuestra tasa. Vamos aquí a colocar una pequeña cuenta T. Y aquí tenemos nuestro depósito a plazo en dólares. Y nos pasa la siguiente situación. Mañana debemos pagar sueldos por 700 millones de pesos, ¿no es cierto? Y tenemos la caja hoy en 0. O sea, no tenemos plata. El banco nos presta a, supongamos, 5% anual. Esa es nuestra situación inicial. ¿Qué es lo que haríamos en cualquier empresa que estamos con esta situación? Necesitamos pagar mañana los sueldos y no tenemos plata en caja. Si no sabemos de forward ni ninguna operación un poquito más complicada, ¿qué es lo que haría cualquier gerente de finanzas? Iría al banco y tomaría la plata al 5% anual, ¿no es cierto? No tenemos mucho que darle vuelta. Bueno, pero nosotros ya conocemos que existen los productos derivados, conocemos los forward y conocemos los swap de corto plazo, conocemos los rollover. Entonces nosotros decimos, oye, pero a lo mejor con los rollover podemos hacer algo y podemos arreglar esta situación sin tener que pedir plata al banco al 5% anual.
¿Se le ocurre cómo, no? ¿Alguien que me ayude a darle una vuelta? ¿Qué podríamos hacer? Esta es una situación súper cotidiana, o sea, no es una operación de altas finanzas donde vamos a hacer derivados para hacer una gran cobertura y estamos viendo algo súper complicado, sino que estamos diciendo, oye, esta es una situación que puede pasar en cualquier empresa, cualquier día, que le falte plata para pagar los sueldos. Pero justo va a tener $1.000.000 mañana. ¿Podríamos pagar los sueldos con ese $1.000.000 o no? ¿Qué se le ocurre? ¿Quién dijo yo? Profe, ¿qué había que ver? Ante esta situación, que tenemos que pagar los sueldos mañana y no tenemos plata en caja, cualquier gerente de finanzas dice, oye, voy a pedir la plata al banco al 5% anual y pago los sueldos. Y se acabó. Yo estoy preguntando si podemos tener alguna solución más creativa usando derivados. Leandro dice, si mal no recuerdo, habían dos opciones antes de llegar a la deuda bancaria. ¿Y cuáles serían esas opciones? Porque no en este caso no tenemos plata en caja y tenemos que pagar los sueldos mañana, si no vamos a tener problemas con los trabajadores, con la dirección del trabajo, con todo el mundo. Bueno, hay una forma de hacer esto sin pedir dinero al banco y es a través de un rollover o estas operaciones de derivado. ¿Cuál es? Yo estos dólares que le tengo acá no los tengo normalmente porque quiero, sino que vamos acá a complementarlo. Supongamos que tengo en el otro lado una cuenta por pagar en dólares. Por lo tanto, estos tienen un uso y ese uso va a ser, supongamos, en 30 días. Entonces, si yo ocupo los dólares y los vendo y pago los sueldos, voy a quedar con un riesgo cambiario porque tengo que igual que pagar una cuenta en dólares. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir al mercado y ver cómo están los precios del dólar y de los forward. Entonces, voy al mercado y el dólar está, supongamos, a 700 pesos. Y forward de dólar peso está a 700,15 centavos a 30 días. Ya, ahí tengo más información. Ayúdenme ustedes. Con esa información, ¿podemos hacer algo, no? Porque la idea es que los derivados lo ocupemos para solucionar problemas cotidianos, reales de la empresa. ¿Ah? A veces uno ve los instrumentos derivados como, oye, este tipo de operaciones las hacen las empresas grandes,
las exportadoras, las importadoras grandes, y en realidad en una empresa chica a lo mejor no tiene mucha utilización. Y con este ejemplo estamos demostrando que no es así. ¿Quién se le ocurre algo para que tratemos de ver si funciona? El problema, decíamos, que teníamos acá, que si vendíamos los dólares, porque vamos a generar más o menos 700 millones igual, podemos pagar los sueldos, pero nos quedamos sin dólares para pagar en 30 días. Entonces, vamos a ir a la solución. Y la solución va por este lado. Vamos a ponerlo con este otro color. Vendo. Hoy, en realidad vendo mañana, para que quede claro. El $1.000.000 a más o menos 700, ¿no es cierto? Se supone que va a estar más o menos igual mañana. O sea, ya lo vendí. Pero no voy a quedar con esta cuenta descalzada, porque al tiro y compro forward a 30 días a 701. Y por lo tanto, vendí los dólares, pero aquí me quedó un forward de dólares a 30 días. Con esto, al vender los dólares spot, genero 700 millones mañana y pago los sueldos sin problema. Y al comprar el forward a 30 días, voy a tener mis dólares que los voy a recibir en 30 días justo para pagar mi cuenta. O sea, con esta operación soluciono el problema y no fui al banco a pedir plata prestada. ¿Sí o no? Comentarios. Sí, profe. ¿Mm? ¿Qué parte no se entiende? ¿Ven? No se genera riesgo porque, por un lado, vendí los dólares contado, pero por otro lado, al tiro compré los dólares. Y al vender los dólares y comprar dólares, quedé en la misma posición de calce, o sea, con dólares en mi activo y con dólares en mi pasivo. No hay justamente la gracia de esta Pero, operación. ¿y esa diferencia de precio no genera nada? ¿Como ese peso de diferencia entre uno y otro? Estoy comprando los dólares un poquito más caro, ¿no es cierto? Entonces, ese poquito más caro que estoy comprándolo, ¿yo qué es lo que debería hacer para ver si en realidad me conviene o no me conviene? Yo debería compararlo con esta tasa del 5% anual que me presta el banco. O sea, lo primero que estoy diciendo, ¿hay una solución? Sí, porque yo puedo arreglármela sin ir al banco, vendiendo mis dólares y comprando los dólares a futuro. Ya con eso solucioné. El tema es ahora, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la pregunta que tú haces, oye, pero ¿y hacer esto me conviene más, por ejemplo, que pedir la plata al banco? Y aquí hay dos tipos de consideraciones. Una consideración que es del tipo cualitativo. Uno dice, sí, en realidad siempre conviene más porque ir al banco significa ir a pedir una solicitud de crédito
y me van a cobrar un interés, me van a cobrar unas comisiones y además voy a tener que pagar impuesto al crédito. O sea, normalmente los créditos bancarios son más caros que las operaciones que uno hace en el mercado. ¿Por qué? Porque en el mercado yo lo que tengo son precios, pero no me cobran ni comisiones ni impuestos. Entonces, por ese lado, podría estar mejor. Pero la otra consideración, que es cuantitativa, es, bueno, y entre este precio de 700 y el precio de 701, ¿qué tasa de interés hay acá escondida? Que es la que en definitiva financieramente voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice, voy a determinar la tasa de interés equivalente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, con la información que tengo, ya sé, ¿no es cierto?, que el spot está en 700 por 1 más la tasa en pesos que esté involucrada en esta operación de mercado, no la conozco. Y sí sé que esta tasa es una tasa anual, porque me está hablando de tasas anuales, o sea, dividido entre 60 y multiplicada por 30. Y la tasa en dólares, esa sí la conozco, porque yo sé de que los depósitos en dólares están al 1% anual. Entonces, 1% dividido entre 60 por 30. Y también sé que el precio futuro, el que puedo comprar a 30 días, es 701. Por lo tanto, si despejo esta fórmula, voy a poder saber cuál es la tasa de interés en dólares implícita que está en esta operación y compararla con lo que me presta el banco. Si esta tasa es menor al 5% anual, me conviene hacer toda esta operación. Si esta tasa es mayor que el 5% anual, debería convenirme más pedir la plata prestada al banco en pesos y con eso quedo arreglado. Ayúdenme ustedes a despejar esta tasa, por favor. Esto sería igual a, tenemos la tasa aquí, igual a 701 por 1 más 1,01 dividido entre 60 por 30. O sea, pasamos esto para acá y este que está multiplicando lo pasamos dividiendo y me queda esto. A todo esto le restamos menos 1
menos 1. Y acá por 360 dividido en 30. ¿Sí o no? Dividido en 30. Y esa es la fórmula que tenemos que calcular. Acuérdense, hoy día y las 2 clases que siguen de estar siempre con la calculadora y con el Excel. Acá era, que es un 0. Si terminan antes que yo, me dicen, y lo es 0,1 dividido entre 60 por 30 más 1 por 701 dividido en 700 menos 1 por 360 dividido en 30 por 100. ¿Qué tasa les da? Lo que estamos viendo es la tasa en pesos, ¿no es cierto? $1,006 no me da esa, me da un 2,7. Me da 2,72%. ¿Alguien tiene otro resultado, no? Acá yo les recomiendo que para la fórmula de los forward y para despejar cualquiera de las partes ocupen de repente el Excel. ¿No? Cuando lo hacemos así manual, nos podemos equivocar. ¿No? Yo como tengo ocupado el computador, lo estoy haciendo con calculadora y me dio eso. Puede que tenga algún error, por eso la idea es que lo hagamos entre varios. Profesor, ¿Sí? con Gonzalo hicimos un ejercicio similar a este y Gonzalo en el ejercicio lo dividió en 30. Claro, es que tú puedes sacar la tasa en pesos en 30 o entre 60. Va a depender de cómo... No es dividir aquí en el tema de a sacar la tasa, sino que al resolverlo como fracción así, ahí lo dividió por 30. O sea, en ese caso fue 7 porque los días eran 7. En este caso son 30 días. ¿Ya? Y para sacar la tasa, no lo dividían ni en 360, ni en 30, ni nada. Solamente aplicaba la fórmula como tal para no complicarse con los números.
Por ejemplo, yo tengo los 701 dividido en 700 ¿Ya? por 1 más el porcentaje, que sería 1%, sería 0,01 ¿Sí? por 30 menos 1 dividido en 30. Todo eso dividido en 30. Ah, hizo como una simplificación de la fórmula. Porque Gonzalo me explicó ese día el ejercicio y me indicó cómo resolverlo. Mira, vamos a... Espérenme un segundito para confirmarlo. Claro, a Esperanza le da lo mismo que a mí, 2,7. Déjeme buscar una cosita aquí. Pero lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, para despejarlo es, bueno, estamos de acuerdo, 701 dividido en 70. Todo esto de acá, todo este pedazo, pasa acá multiplicando. Y después que pasa todo multiplicando, encerramos todo en paréntesis, ¿y qué nos queda? Nos queda restar 1, acá al lado, y este 360 que aquí está dividiendo, aquí pasa multiplicando. Y este 30 que está multiplicando, aquí pasa dividiendo. No sé cómo lo hizo. Claro, de repente uno puede la fórmula, ¿no es cierto?, simplificarla, pero no me queda clara, la voy a buscar. Yo tengo un archivo donde lo tengo en Excel y eso estoy buscando. A ver si está lento el computador, no me deja entrar. A ver, quémoslo acá. Acá está, cálculo de sintético. Ya está abriendo. Pero, en definitiva, con esto que estoy diciendo, oye, nosotros podemos hacer la operación con los recursos que tenemos sin ir al banco, pero es necesario saber a qué tasa estamos operando. Veámoslo acá, que se abra el Excel y lo reemplazamos. Ahora, estas operaciones de rollover en las empresas más grandes las hacen todos los días justamente porque esas empresas tienen varias cajas en distintas monedas, tienen caja en dólares, caja en euro, caja en otras monedas. Entonces, veámoslo acá, no sé si se ve. Tenemos que el forward es 701. Después que la tasa en dólares es 1 y el spot es 700 y estamos con los días son 30. Va. Son 30. ¿Qué me dio? Me dio 0,23. ¿Pero por qué me dio 0,23? Porque está multiplicando por 30. Pero yo la quiero en tasa anual. Ahí me da 2,72. O sea, está correcto. Este es el cálculo. Revíselo después con la fórmula, como lo sacamos acá en Excel. Puede que en la simplificación de la fórmula
se haya ido una coma, un paréntesis, algo, y por eso te dio un resultado distinto. ¿Ah? Pero es 2,72. No, es que si yo lo hago con la fórmula que usted explicó ahora recién, me da 2,72. Pero si lo hago con la fórmula que me explicó Gonzalo, no me da este resultado. Ya. Igual en la ayudantía, dígale, yo le voy a mandar el ejercicio y le voy a decir de que habría un problema con la fórmula para que lo revise el sábado. ¿Ok? Ya, profe. Gracias. Ya. Vamos a concluir esta parte diciendo que, oye, la tasa que está implícita en hacer esta operación es 2,72. Entonces, si el banco nos presta a 5% anual y nosotros podemos conseguir la plata haciendo la operación propia al 2,72 anual, ¿qué nos conviene más? ¿Pedir la plata al banco o hacer el rollover? Hacer el rollover, ¿no es cierto? Y este tipo de operaciones se está haciendo constantemente en la empresa. Oye, necesito pagar esto en pesos, pero tengo euros. ¿Qué me convendrá más? ¿Vender mis euros y comprarlo a futuro? ¿O pedir plata prestada al banco? Y en los bancos, esto es parte del negocio. Que como los bancos manejan distintas monedas, de repente están haciendo siempre estos cambios. Oye, ¿me conviene pedirle plata al banco al lado o hago una operación con derivados? O sea, estamos siempre confrontando el mercado contado con el mercado de derivados. Tenemos acá mercado spot y mercado forward. Porque al final, acá lo que está involucrado, ¿no es cierto?, es un forward. La operación se llama rollover porque hay una compra y venta simultánea. Y estamos normalmente entre estos dos mercados comparando precios. A veces, producto del despeje de estas tasas, que puede ser... Acá tenemos tres cosas que estamos comparando. Estamos comparando, primero, precio de dólar. Estamos comparando tasa en pesos. Y estamos comparando tasa en dólares. Y producto de estas comparaciones, a veces vamos a encontrar que encontramos mejores tasas en el mercado forward. Y a veces que encontramos mejores tasas en el mejor mercado spot. O que encontramos mejores precios en el mercado forward o en el mercado spot. O sea, cuando estamos en una empresa trabajando con dos monedas, debería ser parte de nuestra rutina siempre estar haciendo este tipo de comparaciones, viendo dónde consigo más barato los fondos o dónde tengo mejores tasas para invertir en los fondos, porque esto puede ser para los dos lados, ¿no es cierto? Puede ser que yo necesite dinero o que tenga dinero más y lo compare a cómo me lo toma el mercado o a cómo lo hago en el mercado de los forward. Preguntas, dudas. No, profesor. Vamos a dejar hasta acá. Entonces, y el día jueves vamos a seguir básicamente con ejercicios. Nos queda un poquito de materia, pero muy poca, y lo principal, las dos clases que faltan son los ejercicios. Entonces, les sugiero que estén preparados para los ejercicios si los vemos. Mientras más ejercicios alcancemos a ver en conjunto, yo creo que es mejor, ¿no? Porque vamos soltando la mano, ¿no es cierto? Y vamos practicando. En la solemne no van a ser tampoco tan distintos a los que veamos acá.
Y como ustedes vieron, los ejercicios cambian los números, cambian algunas cosas, pero no hay nada nuevo, nada capcioso, ¿no es cierto?, que vaya a salir al respecto en la solemne. Dejemos hasta acá. ¿Parece? Nos vemos entonces el jueves, si Dios quiere. Estén Chao, bien. profesor.